Esperemos que grabe esto y comenzaremos. Ahí está grabando. Ya. Bueno, antes que todo, buenas noches. Este fabuloso día jueves. Chiquillos, hoy día vamos a ver algunos explosivos. No, vamos a ver algunas propiedades, ¿cierto? Y algunos tipos de explosivos que se ocupan en minería. Ya. Vamos a explicar el tema de los explosivos que se ocupan y que mayoritariamente son los que indican o lo que generan la producción de los distintos métodos. ¿Ya? O sea, entendamos que aquí hay explosivos para el caso del rajo y explosivos para subterráneos. Ya, a medida que avancemos, obviamente, vamos a ir teniendo más alcance con respecto a lo específico que pueden ser cada uno de estos explosivos. ¿Ya? Tengo una confusión. Esta clase. Ah, ya, esta fue el último día. Ya, está muy bien, estoy bien. Que como el otro día no hicimos una, me traspapelé. Ahora, chiquillos, dentro de los explosivos, como les mencioné también en la clase pasada, vamos a entender algunos con respecto a lo que se ocupa, ¿ya? Lo que es el plasma y esas cosas, nada que ver con nosotros. Ya nosotros utilizamos ANFO, emulsiones, dinamita y los sistemas de iniciación. Y con eso estamos al otro litro, ¿ya? Ahora, respecto al tema del objetivo, por supuesto, siempre es bueno mencionarlo, donde vamos a analizar las propiedades y algunos tipos de explosivos utilizados comúnmente en minería, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunas propiedades que yo creo que la densidad del explosivo es una de las fundamentales. O sea, condicionar el explosivo, ¿cierto? Con un cierto tipo de densidad, yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque de acá sacan, por ejemplo, el tema de la cantidad en tonelaje que va a ocupar, ¿cierto? Y de ahí está amarrado, obviamente, el tema del precio. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando tú compras explosivos, lo compras por kilo o por tonelada en el caso del rajo, ¿ya? En el caso de subterránea, se compran por sacos, sacos de 20 kilos son, por norma. Em, En el caso del Rajo, obviamente teníamos el caso de los camiones Cuadra, ¿cierto? Que son los de Naex, para el tema, ¿cierto? De, de las cargas de explosivos bombeables o vaciables, ¿ya? Dice, densidad se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen. Bueno, se me imagino que ya lo saben, ¿cierto? Que obviamente los materiales más densos poseen mayores masas en una misma proporción de volumen. Por ejemplo, si trabajáramos con distintos tipos de explosivos, o sea, con distintas densidades de explosivos, en función de 0,8 y 1,5, se entenderá, ¿cierto?, que hay una cantidad de explosivos que es mayor que la otra en función a las masas. Y como tú compras en masa, ¿cierto? Obviamente eso te va a condicionar el tema del precio, el valor de adquisición de estos explosivos. ¿Ya? Con respecto a esa densidad, también un parámetro a tener en cuenta es la carga de los farrenos con agua en su interior. ¿Por qué es importante? Porque por supuesto que entendemos que la densidad del agua es 1, ¿cierto? 1 gramo centímetro cúbico o 1 tonelada metro cúbico, que es lo mismo. ¿Ya? Gramos centímetro cúbico, 1 tonelada metro cúbico es lo mismo. Se entiende que si hay un pozo con agua, ya vamos a entender un poquito el tema del caso de un pozo vertical, un pozo del rajo, ¿ya? Un tiro, como quieran llamarlo. Si tiene agua y yo le meto un explosivo con menor densidad, lo más probable es que el explosivo flote, ¿ya? Es por eso que existen alternativas para las cargas de explosivos cuando, ¿cierto?, se requiere ciertas condiciones con presencia de agua. Pues, ahí sí. Por ejemplo, tenemos los anfos pesados, ¿ya? O anfos aluminizados, ¿cierto? Tenemos la serie Blendex también, que en algún momento también lo mencionamos. Y espérate que algo hay aquí. Esto no me interesa. No, no, no. Ya. Ahí sí. La serie Blendex, ¿cierto? Por supuesto que siempre que haya agua hay que ver dos cosas. Uno, que la densidad sea mayor y otro, que sea resistente al agua. ¿Ya? Por eso que dice que la carga de explosivo en densidad inferior a 1,1 en barrenos con agua resulta muy complicada, ya que se hace muy difícil de llenar completamente los barrenos. ¿Por qué? Porque los explosivos tienden a flotar. ¿Ya? Es por eso que, chiquillos, chiquillas, porque chiquillas y chiquillos, en el caso de las cargas de los explosivos, cuando tienes agua, se carga desde abajo hacia arriba. Cuando el pozo está seco, se cargan desde arriba hacia abajo. ¿Ya? La única diferencia es la ubicación de la manga. La manga se posiciona arriba, ¿cierto? Y se pone el explosivo hasta el final, como carga del camión Cuadra Auger, perdón, del camión Auger,
y el camión cuadra, ¿cierto? El que cambia, el que carga explosivo o anfos vaciables. Vamos a hacer aquí un caso base, se entenderá, ¿cierto? Que tenemos los dos tipos de densidades. Tenemos, bueno, este es un método más lento para poder calcular las masas de explosivos, donde tiene a pi por diámetro al cuadrado partido por 4, que en el fondo esa ecuación es de área, ¿cierto? Área de un círculo, pi por diámetro al cuadrado partido por 4, ¿ya? Por la altura, en este caso la altura del largo efectivo de carga. Es distinto al largo del pozo. Porque si el largo del pozo mide 10 metros, o mide, no sé, 15 metros, por ejemplo, tú tienes un largo efectivo de carga, que es la suma de la pasadura, ¿cierto? Más el largo de perforación menos el taco. Porque obviamente se entenderá que hay una cierta cantidad que se ocupa como taco para poder confinar el explosivo y que éste funcione de forma em, horizontal, ¿cierto? Y no que salga disparado hacia arriba, ¿ya? Esa es la función principal del taco. Tenemos dos casos. Dice que para el caso, un pozo de 7 pulgadas, ¿ya? Yo me acuerdo que esa densidad, o sea, ese valor es de 7 pulgadas. Si alguien no sabe cómo hacerlo, ¿ya? Que puede ser. Yo, por ejemplo, cuando no sé una medida, yo me acuerdo solamente del valor unitario. Yo sé que una pulgada equivale a 2,54 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a hacer el caso de 0,1778. Tenemos 0,1778. Yo generalmente entrego los diámetros en pulgadas, ¿ya? Nunca en metros. Más difícil. Obviamente, si alguien lo quiere hacer y le acomoda más así, también se puede hacer. 2,54 centímetros, ¿cierto? Si yo tengo 2,54 centímetros, yo lo quiero pasar a una unidad de metro. Yo sé que 100 centímetros, ¿cierto? Equivale a un metro. Entonces, si yo el 2,54 me queda dividido en 100, 0,0, 2,54 dividido en 100, te queda 0,0254. 0,0254. ¿Ya? Si yo sé que eso equivale a una pulgada, esto está en metros, por supuesto, ¿cierto? Y yo tengo 0,1778. ¿Cuántas pulgadas son? ¿Cierto? Entonces en el fondo hago esta regla de 3 sencilla, ¿cierto? Digo 0,1778 metros, ¿cierto? Por una pulgada dividido en 0,0254. ¿Ya? Hago esa proporción y digo 0,1778, no, 1778 dividido en 0,0254. Si alguien me acompaña, el resultado daría ser 7 pulgadas. ¿Por qué son metros? Con estos metros que están aquí abajo se van y me queda el resultado en pulgadas. ¿Ya? 7 pulgadas. Para que sepan transformar unidades. Ya sé que hay algunos que ya deben saber, pero bueno. Ahora, con respecto al ejemplo, dice que son 10 metros. Se entenderá que es 10 metros de largo efectivo de carga por la densidad. La densidad, chiquillos, chiquillas, acá está en kilogramos por metro cúbico. Cuando te entregan la densidad en gramos centímetro cúbico, simplemente lo multiplicas por 1000. ¿Ya? Para pasar de gramos centímetro cúbico o de tonelada metro cúbico a kilogramos metro cúbico se multiplica por 1000. ¿Ya? Y obviamente ustedes pueden hacer también el cálculo si quieren. Si se fijan, las condiciones son las mismas. Pi por ese valor, ¿cierto? Al cuadrado, por 10 metros partido por 4, por 800. Y obviamente se entiende acá que existe una diferencia en función a la masa del explosivo relacionada directamente con la densidad. ¿Ya? Entonces, hay otra ecuación más fácil, ¿cierto? Para poder calcular esto, pero es el ejemplo que está aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, 198 kilos de explosivos por pozo de 7 pulgadas por 10 metros, condicionado a una densidad de 0,8 gramos centímetro cúbico, o, no, u 800 kilogramos por metro cúbico, versus un escenario de 285,53 kilogramos, condicionado al mismo diámetro, al mismo largo de carga, pero con una densidad mayor. ¿Ya? Y se puede comprobar que existe una diferencia en la masa, ¿cierto?, de un tanto por ciento. Ahora,
¿Para qué sirve eso? Netamente para poder calcular la cantidad de explosivos que va a utilizar y, por supuesto, determinar algunos factores o indicadores, por ejemplo, técnicos para la validación de tronaduras. Por ejemplo, el factor de carga. ¿Ya? El factor de carga indica la cantidad de explosivos relacionado a una unidad, ya sea de metro cúbico, eh, por tonelada, en fin. ¿Ya? Eso igual nosotros lo aprendemos a calcular en este curso. Me imagino que igual lo deberían haber aplicado en la extracción 1, pero si no, no hay problema. Yo se lo voy a enseñar aquí más adelante en algunas otras clases. Espérenme. Ya. Espérenme un segundito, chiquillos, chiquillas. Ya. Vamos. Propiedad, resistencia al agua. Resistencia al agua, por supuesto, ¿cierto? Y se entiende por resistencia al agua a la característica por la cual un explosivo sin necesidad de cubierta especial mantiene sus propiedades inalterables durante un periodo de tiempo en contacto con el agua. Dice la dinamitas gelatinosas, hidrogeles y emulsiones resisten perfectamente cuando son cargados en barrenos con agua y por ello permiten la utilización en barrenos con agua en su interior. Qué redundante. Sin embargo, los productos pulverulentos, o a granel le llamo yo, y anfos, no resisten al agua por el carácter soluble de nitrato amónico o de amonio. ¿Ya? A veces le ponen el de amonio mejor, para que no nitrato de amonio. ¿Ya? El tema de la resistencia al agua es fundamental, obviamente, cuando existe presencia del agua, pero quiero mencionarle algo. No significa que los explosivos que tengan alta resistencia sean capaces de durar en el tiempo por el fin de los tiempos, ¿cierto? En contacto con el agua. No, tiene una duración de 3 horas, de 6 horas y de 12 horas, de 24, ¿ya? No es que usted lo pudiera guardar, por ejemplo, abajo el agua, ¿ya? Hay explosivos sí que son especiales para hacer tronaduras subterráneas, que no es nuestro, perdón, tronaduras submarinas, no es nuestro caso, ¿ya? Así nosotros no lo vamos a ocupar. Las mejores que tienen, o sea, lo que tienen mejores propiedades son los anfo eh, aluminizados, ¿ya? De alta densidad. Esos tienen alta resistencia al agua, o buena, ¿ya? Pero lo que son las emulsiones, por ejemplo, los que son encartuchados, como por ejemplo los Emultex, la serie P, la serie G, ellos tienen muy buena resistencia al agua. ¿Por qué? Porque son encartuchados en un envase plástico, ¿ya? Y ese envase plástico es la misma textura o muy parecido a la... Bueno, no sé si ustedes conocen las siliconas que venden para la construcción, que venden con unos envases de aluminio, que son medios plásticos, o también parecido a un paté, ¿ya? Como un paté pero largo. Esas son más o menos la textura que tienen que lo, los explosivos encartuchados, ¿ya? En el caso dice la aplicación de explosivos debe realizarse en voladuras bajo el agua, ¿cierto? Bajo agua se ha de tener en cuenta el explosivo a utilizar, no solo debe ser capaz de soportar la presencia de agua sin disolverse, sino que también debe tener su sensibilidad de iniciación y propagación en estas circunstancias. Por eso es que hablamos de un concepto de mantenimiento de sus propiedades. Una cosa es que sea impermeable el envase que lo contiene, y otra cosa es que obviamente el agua no lo condicione, ¿cierto? Por ejemplo, por el tema de del mismo confinamiento y ese tipo de cosas. ¿Ya? Aquí hay algunos, por ejemplo, hay algunos ejemplos de un explosivo, ¿cierto? Tenemos el Emultex, ¿ya? Los encartuchados, los Tronex, el Permicab no se ocupa tanto, pero sí el Tronex, ¿ya? El Afonsaco, estos son de Naex, este es antiguo, el Afonsaco, ¿ya? El Blendex 930, ¿cierto? Que de alguna vez, en algún momento creo que hablamos de del 30% de, de emulsión matriz, más un 70% de ANFO, ¿cierto? Y ese 70% de ANFO, ¿cierto? De nitrato de amonio, perdón, nitrato de amonio,
se traduce un 5% del total de diésel para hacer el explosivo, ¿ya? Anfo pesado vaciable, eso quiere decir que se carga desde arriba hacia abajo. El bombeable es de abajo hacia arriba, esa es la diferencia, ¿ya? Acuérdense de eso. La densidad de los explosivos, ¿cierto? Y la resistencia que tienen en los explosivos, ¿ya? Nueva resistencia, ve que se habla del tema de horas, ¿ya? Resistencia relativamente aceptable, baja, creo yo, 4 horas, 12 horas para el caso de los Tronex, ¿ya? Estos son un poco más delicados, ¿por qué? Porque el Tronex y la dinamita vienen en un envase muy parecido al cartón forrado, ¿ya? Entonces en el fondo no duran tanto y obviamente, pasado las 4 horas, no se garantiza que el explosivo vaya a ser técnicamente operativo, ¿ya? Sino que obviamente puede afectar sus propiedades y obviamente te puede afectar la tronadura. Sigamos. Con respecto al tema de los humos, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? diga, Profe, usted ya, el anfo no tiene resistencia al agua, pero ¿qué no, pasa si el pozo no tiene agua, pero sí presenta humedad? es que son cosas distintas. Si presenta humedad, quiere decir que en alguna parte tiene que haber agua, ¿ya? Y los pozos de por sí también tienen presencia de agua en el fondo. Es típico que haya agua. Pero depende del porcentaje de humedad que tenga. Se puede medir con un higroscopio, higrómetro para poder medir la humedad del pozo. Pero de todas formas, eh, se recomendaría, si el pozo está húmedo, en función a cierta cantidad, dependiendo de lo que diga el fabricante, poder trabajar quizás con otro explosivo que tenga amarrado el contrato. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Ya. Ya. Pero sí, si presenta humedad también te puede condicionar el tema del explosivo. Ahora, obviamente, si hay un alto porcentaje de humedad, no se recomienda trabajar con un explosivo que no tenga resistencia al agua. ¿Ya? Pero más que nada hablamos del tema de casos con pozos anegados con agua. Y generalmente siempre vas a encontrar agua en el fondo de los pozos, a medida que te vayas metiendo en la vertical. Buen alcance, don Jorge. Con respecto a la calidad de los humos, bueno, obviamente por ser un escenario de una reacción de combustión, se liberan gases, ¿cierto? Por, por el tema de la combustión, eh, vapores nitrosos, ¿cierto? Dióxido de carbono, vapores de agua y también monóxido en algunos casos, ¿ya? En pocos porcentajes, pero sí también se libera. Ahora, chiquillos, esto dentro de lo que hace igual es algo que a veces llama la atención por el tema de lo que a uno se le ocurre del medio ambiente, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder evitar este tipo de liberación de gases? Igual vuelvo a lo mismo que hablamos quizás en algún principio acerca de lo que es mantener el tema de los costos. Si estos explosivos están validados y se están utilizando, ocúpelos tranquilamente, ¿ya? Es muy difícil cambiar la mentalidad de un minero por el tema de la innovación y lo que corresponde, por ejemplo, a la disminución del medio ambiente, siempre y cuando eh, no te genere costos extras, ¿ya? Si no te genera costos extra, excelente, lo compro. Pero si ya me genera un costo extra, tengo que ver hasta qué punto puedo aguantar la alternativa, ¿ya? Ahora, en el estándar de lo que es minería, se entiende que trabajamos netamente con ANFO en el caso de los pozos, ANFO vaciable o bombeable, dependiendo del caso, con una PD en el fondo, un sistema de iniciación electrónico, ¿cierto? Y los N-Line que son explosivos de precorte, ¿ya? Y en el caso subterránea, ANFO en saco o emulsión en la zapatera, el caso del Softron para las tronaduras de contorno, ¿ya? Y todo lo demás va con ANFO proyectado con el yetanol, ¿ya? Así que ese es el estándar de esto. Todos te van a botar gases y por supuesto, ¿cierto? En el caso subterránea te limita un poco por el tema de la ventilación. ¿Ya? En el caso subterránea, ¿cierto? Una vez que sale la tornadura, todos tienen que abandonar o irse a lugares, ¿cierto? Fuera de las instalaciones de la subterránea para poder hacer la tronadura, que generalmente se hace en dos momentos en el día. A la hora de colación, que salen todos los viejos, o la mayoría, y a la hora del cambio de turno. Entonces ahí se produce
tiempo, ¿cierto? Que es media hora, 45 minutos, que tú aprovechas para hacer tronadura y ventilar la zona, ¿ya? Para poder sacar estos humos, ¿ya? Esto es lo que yo le hablaba hace un poquito atrás. Existe una proporción entre nitrato de amonio y diésel, ¿ya? O fuel oil que dice ahí, ¿ya? Pero es petróleo en el fondo. Cuando hablamos de un 930, ¿ya? Un Blendex 930, decíamos que tiene un 70% de nitrato de amonio. De ese 70%, el 94,5 es de nitrato y el 5,5 es de diésel. Así se más o menos calcula la proporción del, de los explosivos utilizados, ¿ya? Esa proporción dice si esta proporción varía en pérdida de energía entre un 15 y un 40%. Si es que le quieren meter más diésel, menos nitrato, obviamente te va a funcionar el tema de la efectividad en cuanto a lo que son las propiedades del explosivo. Es por eso que también cuando tú ves un camión de explosivo, ¿ya? Un camión fábrica que mal llamado está, ¿cierto? Porque era un modelo de Nax que tenía en su tiempo. Tienen tres tanques, uno es nitrato, el otro es matriz y el otro es diésel, que es distinto al diésel que se ocupa como estanque para que el camión se mueva, ¿ya? Con respecto a la sensibilidad, se entiende que, por ejemplo, se habla de sensibilidad de un explosivo como el mayor o menor grado de energía de iniciación que hay que transmitirle para que produzca su iniciación, ¿ya? Hay dos casos de sensibilidad, ¿ya? Que son fundamentales para nosotros. Deme un segundito. Ya. Sí, dentro de lo que es la sensibilidad de un explosivo se mide de dos formas. Una que es la sensibilidad al detonador y otra la sensibilidad a la onda explosiva. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, las emulsiones, ¿ya? Y las dinamitas son sensibles a el fulminante o el detonador, que generalmente se toma un fulminante tipo 8 o número 8, que es un estándar. Y la otra diferencia es que cuando, por ejemplo, tiene una columna explosiva, que es de ANFO generalmente, no es sensible al fulminante número 8. Lamento la bulla, chiquillos, perdón. Y con respecto a al ANFO, por ejemplo, tenemos que no es sensible directamente al fulminante. Es por eso que requiere un iniciador. Y el iniciador sí o sí es sensible al fulminante número 8, ¿ya? O número 6 también son algunos casos, ¿ya? Sí, ahí para que se entienda un poquito lo que es la sensibilidad. Profe, Pero a grandes rasgos y en resumen, chiquillos, el fulminante número 8 es el estándar en donde las emulsiones encartuchadas y las dinamitas sí son sensibles al fulminante número 8 y los otros no, con respecto a lo que es el ANFO, la mayoría de los ANFO, sí o sí requieren de una PD o de un iniciador. ¿Ya? ¿Algo que va a decir don Jorge? ¿No? sí, profe, mire, y le quería hacer una consulta en el tema de la proporción, en la proporción de fabricación. Los porcentajes que se ocupan, ¿cómo se influyen en la calidad de los humos que se liberan después de la tronadura? En la O sea, calidad de los humos que viven dentro de una hora. si se ocupara, supongamos, mayor cantidad de petróleo, se ocupara mayor cantidad de nitrato de amonio, ¿la calidad del humo siempre es igual o va variando? No, pues, pero en cuanto a la proporción de la calidad de los gases, de la proporción de elementos contaminantes, No, es una para generar el explosivo, usted dijo que se ocupaba nitrato de amonio y explosivo. Si yo le aplico mayor cantidad de nitrato de amonio y menor cantidad de explosivo, ¿el humo va a ser el igual que si tiene mayor cantidad de petróleo y que tiene menor cantidad de nitrato de amonio? eh, no debería ser igual. No debería ser igual con respecto a la calidad de los humos. Puede ser, déjeme. Técnicamente, pero déjame ver cómo te lo puedo responder. La calidad de los humos en relación
Porcentaje. Sí, sí te va a variar. Te va a variar. Lo que no te va a lo que te va a variar eso, y también te va a variar la cantidad de gas generado. Te varía el tema de la calidad por una reacción, obviamente, proporción a distintas proporciones, y lo otro que también te va a variar es la cantidad de gases que va a botar por kilo de ANFO en este caso, o nitrato. ¿Ya? Ya, sí, sí entiendo. Ya. Chiquillo, con respecto a la misma de las sensibilidades, existen ciertos explosivos los cuales poseen sensibilidad del detonador y comúnmente son utilizados como iniciadores de una detonación, APD, dinamita, entre otros. Lo que le hablaba recién, la sensibilidad es para dos casos. Aunque son sensibles al detonador, te sirven también como iniciador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces pueden cebar un pozo. Cebar un pozo significa que es la unión entre el iniciador más el fulminante, más el tubo que va hacia arriba, ¿cierto? Y todo el sistema de iniciación. El pozo se ceba directamente con un iniciador, ¿cierto? O una PD, o una emulsión, o una dinamita, ¿cierto? Con el fulminante en su interior. ¿Ya? Em, a diferencia, ¿cierto? De lo que son los otros que no son sensibles a la, al fulminante, ¿ya? Y esta sensibilidad es utilizada a nuestro favor en el desarrollo de la tronadura, puesto que son de estos explosivos los que son en contacto con el detonador pueden dar origen a la tronadura cebo, ¿ya? Básicamente el cebo. El cebo es la unión entre el APD o el iniciador, como quieran llamarlo, más el fulminante, ¿ya? En el caso subterránea es distinto porque generalmente no se ocupan APD, se ocupan las mismas emulsiones que ocupan en las zapateras cuando tú vas construyendo el túnel, y a medida que va avanzando, ¿cierto? Te vas encontrando con agua, porque ahí en la subterránea es más probable que si te encuentres con agua. Cuando la galería, ¿cierto? Se van anegando en función de la vertical, ¿cierto? Abajo, en los pozos de abajo, una vez que igual se trata de sacar el agua a través de un circuito de, de un circuito, espérate, ¿cómo se llama? Las piscinas de, ay, ¿cómo se llama? A través de un, bueno, son bombas hidráulicas que van sacando el agua del fondo y la van acumulando en piscinas en función, ¿cierto? Para que lleguen a la superficie, ¿ya? Una vez que se saca el agua, igual de alguna forma te va a quedar el pozo mojado, el pozo con alto porcentaje de humedad, como preguntaba Jorge al principio, y ahí en la parte del final generalmente se ponen emulsiones, ¿ya? En la parte de abajo de la zapatera, ¿ya? Que van confinadas, ¿cierto? En función del largo de perforación, y a los otros pozos, ¿ya? A los de producción, generalmente también van con emulsión en el fondo, metido adentro, ¿cierto? Un fulminante con las colas para afuera, ¿ya? O los tubos para afuera, perdón. Y eso después, ¿cierto? Se le mete el anfo de producción en este caso, ¿ya? Con a través del yetanol, que es el elemento que se carga con aire comprimido, ¿cierto? Para poder proyectar el explosivo, en el caso subterráneo, ¿ya? El cordón detonante es un accesorio de tronadura encargado de llevar la ignición al detonador y así provocar su iniciación, ¿ya? El cordón detonante tiene distintas funciones. Una, por ejemplo, se ocupa para la línea de conexión principal, para el tema de la superficie, ¿ya? Y es directamente el que va amarrado a la mecha, en el caso cuando se tronen, por ejemplo, explosivos con sistema de iniciación no eléctrica, ¿ya? Los famosos NONEL, ¿ya? El NONEL, por ejemplo, en un sistema de iniciación no eléctrico, puede ser un tradicional, un silencioso, la diferencia es que está o no está el cordón detonante. La próxima clase es específico de eso, así que íbamos a entender un poquito mejor de eso. El cordón detonante es el que va amarrado a la mecha, ¿ya? Entonces la mecha se prende, ¿cierto? Con fuego, ¿cierto? Esa se va quemando, tiene una mecha lenta, una mecha de seguridad, al final tiene un fulminante y es el que activa el cordón detonante. Y ahí automáticamente se activan todos los pozos, ¿ya? O básicamente de forma instantánea porque la velocidad es altísima de recorrido del cordón detonante, ¿ya? Se venden por gramos, ¿cierto? Son de distintos colores. El de color azul, no me acuerdo de cuántos gramos es, pero está el verde, está el azul, está el naranjo, y no me acuerdo cuál otro más. Está, ¿ya? Pero el gramaje, obviamente, es lo que influye. Dependiendo de la configuración que tengas, ¿cierto? Tendrás que elegir el cordón detonante. Pero generalmente nosotros
bueno, cuando en algún momento, ¿cierto? Se ocupó, yo trabajé en tronadura, eh, ocupábamos cierto sistema de iniciación electrónico, que es como el estándar básicamente en minería, ¿ya? El iniciador es una mezcla entre pentrita y TNT, ¿ya? Trinitrato, no me acuerdo cuál es la definición del TNT, pero es dinamita, ¿ya? Este último utilizado como sensibilizador, esta mezcla también se conoce como PENT, ¿ya? Pentrita más TNT, y ese es el iniciador. Hay de distintos tipos, ¿ya? Están, por ejemplo, el tema de los cónicos, los booster, ¿ya? Los cilíndricos, que se venden por distintos gramos, ¿ya? Hay para el caso de subterránea, hay para superficie, hay para tiros largos, que son los iniciadores, los uphole que se llama, que es un iniciador especial para pozos de producción de tiros largos, para los métodos de hundimiento. Generalmente el caso del block caving o el panel caving, ¿cierto? Que son tiros de 50, 60 metros en algunos casos, verticales, ¿ya? Verticales y radiales. En el fondo se le ponen estos explosivos. Y quizás a veces más de uno por el largo del pozo para que no pierda la continuidad, ¿ya? Adentro de esto se le mete el fulminante o el detonador. Y esa suma, ¿cierto? Se le denomina cebo, ¿ya? Aquí está el cebo de la prima, ya, este es el explosivo, ahí está el fulminante, ¿cierto? Probablemente sea un fulminante número 8, ¿por qué? Porque la PD, ¿cierto? Es sensible al fulminante. Ahí está el tubo, ¿cierto? Que es el tubo de choque, ¿ya? Que se ilumina, y ese se mete hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo del pozo. Si se fijan, ahí atrás hay una cosita azul, ¿ya? Que es como un perro, es un conector, y ese conector va agarrado a la línea principal, ¿ya? Acá viene que igual andan cargando con saco. ¿Ya? Es raro, pero bueno, también puede ser. Aquí también está el caso, por ejemplo, con lo que hablaba recién, que las dinamitas, esta es ese debe ser una, una emulsión, una emultex, un PJ o un G. Se le hace un hoyito, ¿ya? Y obviamente se mete el fulminante, ¿ya? Hay elementos especiales para hacer las perforaciones, que son elementos no metálicos, ¿ya? Eh, en la informalidad se hace hasta con un cortacartón lo hacen, ¿ya? Pero en el fondo debería ser un punzón de madera, ¿cierto? Para poder eliminar cualquier probabilidad de iniciación accidental, ¿ya? Pero la informalidad también conlleva otras cosas. No es lo correcto, pero se da. Entonces en el fondo está el explosivo, ¿cierto? Le hacen un hoyito, le meten el fulminante hacia adentro y eso también te serviría como pozo, como cebo, perdón, en el fondo del pozo, ¿ya? Eso es la distribución que tiene gráfica de lo que viene siendo el cebo en este caso, ¿ya? ¿Dónde está? Obviamente está abajo, el cebo la prima, se le denomina primer también en algunos casos. Está la carga de fondo, ¿cierto? La carga de columna, ¿ya? Y el taco que sirve para confinar, ¿ya? Ahí está todo lo que es la línea de encendido o tubo de choque, se denomina, pero en el fondo es un cable, ¿ya? Dependiendo del sistema. Si es eléctrico, es un cable literal, ¿ya? Si es electrónico, también tiene propiedades, ¿cierto? Eléctricas. Chiquillos, ¿cómo funciona esto? Cuando los pozos son muy largos, generalmente también se le ponen dos tacos, perdón, dos CEOs, ¿ya? Uno abajo y uno al medio, ¿ya? Cuando son bancos dobles, bancos de 25 metros más o menos, se les ponen dos, ¿ya? Incluso hay unos tacos de aire que se ocupan ahora para confinar mayormente, que es como una bolsa de HDP que se llama, que se infla y genera un taco de aire, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, cuando pasa alguna discontinuidad grande o alguna estructura, para evitar que el gas se vaya por ese sector, se carga con explosivo, ¿cierto? Se determina la altura, se le pone el taco de aire y se sigue cargando hacia arriba, ¿ya? Son algunas cosas que hay que ir desarrollando a medida que vaya avanzando en el curso. Chiquillos, bueno, acá yo hice esto ingeniosamente, ¿cierto? Yo lo giré nomás, en el caso de subterránea, ¿ya? Vertical para el caso de rajo y horizontal para el caso subterráneo, ¿ya? En el fondo también va al final, ¿ya? Y eso también va con la misma cola, ¿cierto? Generalmente, chiquillos, los iniciadores
vienen aparte de los fulminantes por un tema de seguridad, y el fulminante ya viene listo, tú lo compras con un cierto retardo en el caso de los noneles, y si ya trabajas con lo mayormente tecnológico que tenemos, que el sistema electrónico, esos son mapeables, tú lo configuras dependiendo de la salida que quieras darle, ¿ya? Em, Vienen con la cola amarrada, ya dependiendo de tantos metros quieres, ¿cierto? Porque obviamente dependerá del largo del pozo. ¿Ya? Entonces tú quieres, no sé, por una serie, un nonel, un, de la serie MS o LP de corto periodo o largo periodo, ¿cierto? Ahí obviamente tienes que amarrarlo en función al largo del pozo, ¿ya? Porque hay de 5 metros, de 10 metros y de una cierta cantidad, ¿ya? Eso también lo vamos a revisar más adelante en función a lo que es la información técnica de cada uno. Con respecto a la estabilidad química, ¿ya? Eh, Dice condiciones como la humedad, la temperatura, la ventilación y el tiempo, ¿cierto? Pueden desestabilizar el explosivo y por ende acelerar su descomposición, ¿ya? El comportamiento del explosivo ante altas o bajas temperaturas, ¿cierto? Por ejemplo, determina las condiciones y un tiempo máximo de almacenamiento. Los explosivos también tienen una fecha de caducidad, ¿ya? Entonces, en ese caso es importante trabajar en los polvorines con un sistema que se llama sistema FIFO, ¿ya? Que lo primero que entra es lo primero que sale, ¿ya? Para generar rotación en los, en los explosivos, ¿ya? Para que no caduquen, ¿ya? Y si caducan, por ejemplo, hay dos alternativas. Se lo lleva el fabricante, ¿ya? Y ellos verán cómo lo destruyen. Y habían otras técnicas que incluso también lo hacían detonar de forma eh, fuera de los escenarios de producción, ¿ya? Sí, tenemos también los altos explosivos, ¿cierto? Detonan por medio de un detonador directamente. Ahí tenemos una APD, ¿cierto? Que es el AP1, que se ocupa generalmente para, para lugares donde se va a producir un hundimiento. Eso se meten, ¿cierto? Con un equipo especial, se cargan, se dejan en el fondo, ¿cierto? Amarrado con el cable, o el tubo hecho que se llama, y es especial para dejarlo amarrado, ¿cierto? En los fondos de los pozos, ¿ya? Ahí. Aquí es la ficha técnica, hay cilindros icónicos, ¿ya? Hay mini booster, mini blaster, uphole, APD Up1, que es el que vimos recién, ¿cierto? Y el safe lock, ¿ya? Yo no conozco el último, pero sí lo otro. Y generalmente los cónicos se ocupan para reducción secundaria. Los cilíndricos en la mayoría de los casos de producción, ¿ya? Los boosters también se ocupan esto para el caso de subterránea, ¿ya? Y esto para el caso de lo que vienen siendo tronaduras de tiros largos. Producción, ¿cierto? En función a lo que son los métodos de explotación por hundimiento. ¿Ya? Ese no lo conozco, ese no sé cuál es exactamente. ¿Ya? Obviamente, chicos, se entenderá que un APD cilíndrico, no sé, pues de 900 gramos, no te va a servir para el caso subterráneo. ¿Ya? Hay más chiquitos, hay de 45, de 65, de 125, de 150 y distintos gramos más. Pero el más grande es el de 900, ¿ya? Que es de diámetros para altos diámetros, sobre 7 pulgadas, ¿ya? Finalmente tenemos unas dinamitas, ¿ya? También son altos explosivos, conocido también como APD, ¿cierto? Tiene una velocidad de detonación de 7000 metros por segundo, ¿ya? Y básicamente uno de los más fundamentales de las dinamitas que nosotros vamos a ocupar en el caso subterráneo es el Softron. El Softron es el explosivo ocupado para las tronaduras de contorno. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú tienes la galería, todo lo que son las cajas, las coronas, se ocupan Softron, ¿ya? ¿Y cómo se amarra? Bueno, ahí les voy a explicar cómo se carga el Softron. Es un tubito, ¿cierto? Aproximadamente de medio metro, de color fluorescente amarillo, ¿ya? Que tiene unos conectores en las colas. Tiene uno que se mete en un receptor y el otro obviamente hace como una especie de tren, ¿ya? Eh, y se conectan, hacen un clic, ya están conectados directamente y sale la varilla hasta el final, ¿ya? Ahora, dentro de la minadita, aquí hay distintos modelos, para los Tronex, los Permigap, pero lo que yo quiero hablar ahora es el tema del Softron, ¿ya? Se dividen en distintos grupos, ¿cierto? Lo que son granulados y lo que utilizan nitroglicerina, ¿cierto? Como base explosiva, ¿ya? Y la gelatinosa. Ahora, ¿cómo se carga el Softron?
Colocar como cebo en contacto, bueno, esto no es aquí directamente el fabricante, ¿ya? No es algo que lo haya hecho yo. Dice colocar como cebo en contacto con el primer, el primer envase Softron, un adaptador de Softron con Mini Laster 40, ¿ya? Que en el fondo es de esta serie, Mini Laster, ¿ya? Entonces ya sé que trabajo con un Mini Laster de 40 gramos. Trax Plus o Multex CN. Cuando son en Multex y se cargan la zapatera cuando hay agua, generalmente también se colocan esto en todos los pozos, ¿ya? El acople unitariamente los tubos de Softron en cada perforación de coronas y cajas, ¿ya? Preparar, unir 2 o 3 unidades de Softron. ¿Por qué? Porque antes había, no sé, pues si el Softron mide medio metro y tú tenías, no sé, pues un pozo de perforación de 3 metros, los viejos te armaban la varilla completa y la tiraban para adentro. Ahora en la actualidad, no, ¿ya? Se supone que realmente cada 2 o 3 unidades, ¿cierto? Para que vaya vendiéndolo de forma proporcional, ¿ya? Pero igual de repente te vas a encontrar con las varillas armadas enteras, ¿ya? No es lo correcto, pero también se hace dentro de la informalidad. Dependiendo del largo de la perforación, se pueden cargar las coronas y cajas con 4, 5, 6 o 7 unidades, ¿ya? Se entiende que cada varilla es de medio metro y el diámetro es de 11 partido por 16 pulgadas, ¿ya? Algo así como 11 partido por 16 por 2,54, casi 2 centímetros, 1,8, ¿ya? Son las varillas delgaditas. Dice, al preparar la columna de varias unidades de Softron se corre el riesgo que por una mala operación del carguillo las tiras se doblen o flecten, ¿cierto? Bruscamente y se pierda la continuidad dentro de lo que es la del explosivo, ¿ya? Es igual que doblar un plástico, ¿ya? Entonces obviamente puede alterar sus propiedades, ¿ya? A cada tubo de Softron se debe aplicar un leve esfuerzo con su acoplamiento, ¿cierto? Ahí están la conexión, ¿cierto? Se juntan, hacen un clic y se cargan. Ese es todo el tema del explosivo, ¿ya? Colgar un buen taco de greda, cartón húmedo y autoinflable, dependiendo del diámetro de perforación, que generalmente son 1 pulgada y cuarto, 1,5 pulgadas. Más que eso no se ocupa, ¿ya? 2 pulgadas para el caso de los 2 o 3 pulgadas para el caso de los tiros de alivio, ¿ya? Bueno, acá, si usted puede ver, ¿cierto? Hay una tunelería que es más de obra civil, creo yo, que tanto de minería, porque es la forma circular, ¿ya? Es más de obra civil. Nosotros trabajamos con otro tipo, trabajamos recto acá, curvo arriba y recto acá, ¿ya? Tiene otro tipo. Pero lo que le refería, ahí están los diámetros de perforación, ¿ve que son chiquitos? 1 pulgada son como de casi 3 centímetros más o menos los diámetros de los pozos. Las coronas que están aquí arriba, las cajas, ¿cierto? Cuando hay agua, toda la parte de abajo se carga con emulsión, ¿ya? Y las emulsiones, ¿cierto? Son altos explosivos que forman una mezcla de nitratos de amonio, sensibilizadores, combustible, aluminio y cantidades variables de agua, ¿ya? Eh, ya. Las emulsiones generalmente tienen dos fases, una en estado sólido y una en estado gelatinoso, llamémoslo así, que son inmiscibles entre sí, ¿ya? ¿A qué me refiero a eso? Que la textura dentro de un explosivo es como una especie de jalea, ¿ya? Que tiene como unas celditas, ¿ya? Igual que como un jugo de naranja hecho en la mañana, o sea, un jugo de naranja con celdita, ¿ya? Por eso que son inmiscibles entre sí, cada uno de ellos presenta distintas propiedades, ¿ya? La CNC corresponde a emulsiones encartuchadas para voladuras, se caracterizan por ser sensibles del número 8, los CN, los CP también, y están orientadas a perforación de pequeño diámetro, no requiere un booster, por el tema cierto que son sensibles al fulminante número 8, ¿ya? Y también tenemos el Enaline, que el Enaline es un explosivo de precorte, que se ocupa para las tronaduras del rajo, ¿ya? Y estos vienen amarrados enteros, ¿ya? Amarraditos enteros que se venden en columnas de 10 metros, de 20 metros. No es que esto sea de 10 metros, sino que vienen amarrados todos juntos, ¿cierto? Y se cargan, ya vienen listos. La serie P corresponde a emulsiones encartuchadas, para voladuras se caracterizan por sensibilidad en 8, y es lo mismo que decía arriba. Ah, no, es la otra serie C, ¿ya? Son envasadas en un film plástico, ¿cierto? Y necesitan de un booster, ¿ya? A diferencia, eh, sensibles. La serie B. Ah, ya, sí. La diferencia con la serie dice. Sí. Perdón, yo leí mal. El tema de la serie P, chiquillos. El tema de la serie P
no son sensibles al fulminante número 8. ¿Ya? Ya si no son sensibles al fulminante número 8, sí o sí requieren de un iniciador o de un booster, de una PD, como quieran llamarlo. ¿Ya? Finalmente, el fulminante número 8, ¿ya? Lo vamos a ver en detalle cuál es su configuración, pero básicamente una cápsula cilíndrica de aluminio, ¿cierto? Que en el fondo se caracteriza por tener una, una configuración de carga explosiva, ¿cierto? Una ácida de plomo y un cierto retardo, que ese retardo puede ser a través de un sistema electrónico o una ácida, ¿cierto? Que se va consumiendo en función del tiempo, ¿ya? Em, ¿Qué más? Chispa, bueno, fulminante número 6, fulminante número 8, lo único que cambia son las configuraciones dentro de las cargas, ¿ya? El fulminante común es un accesorio de voladura constituido por una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en uno de sus extremos y cuyo interior lleva un explosivo. La próxima clase, chiquillos, les voy a explicar, van a ver el porte de un fulminante y vamos a ver también cómo se amarran las mechas, ¿cierto? Las mechas de iniciación o la mecha lenta, que se llama, cómo se amarra el cordón delante y cómo se configuran los sistemas de iniciación, ¿ya? Pero es fundamental que manejemos que el fulminante número 8 es el estándar, ¿ya? Que tenemos las emulsiones, por ejemplo, que si son sensibles al fulminante número 8, la serie C, en el caso de NAEX, la serie P no es sensible, el cual requiere un sistema de iniciación, ¿cierto? Y vemos obviamente el tema de lo que son las cargas de los explosivos en relación a lo que es el diámetro, condicionado por su densidad, ¿ya? Eso es más o menos lo que son las propiedades genéricas de los explosivos, de lo que utilizamos nosotros en la minería. Eso sería. No sé si hay alguien que tenga alguna duda